Bien, buenas tardes. Continuamos con Comunícate 2018 y en esta ocasión ya para el cierre de nuestro evento en cuanto a las charlas, porque recuerden que tenemos todavía un taller a las 5 de la tarde. En esta ocasión tenemos a un destacado egresado de la USIL, Hannah Houdali. Vamos a dar algunos datos sobre su experiencia. Él es comunicador empresarial. Actualmente es director asociado de asuntos corporativos y gubernamentales para América Latina de la compañía global de alimentos Mondelez, antes conocida como Kraft Food. Ha trabajado en medios de comunicación, agencias de relaciones públicas, también ha sido profesor universitario de nuestra casa de estudios. Entonces, es una persona muy conocida y muy querida por todos nosotros en la carrera de comunicaciones. Hannah, en representación de mis compañeros, de nuestra decana que está presente también, es un gusto, un placer tenerte acá. Un fuerte aplauso para iniciar la charla de Hannah Houdali. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, primero quería agradecer por la invitación. Agradecer también por la oportunidad de hoy contar algunos sueños, ¿no? Que creo que es importante empezar contando que soñábamos hace algunos años con estar en un ambiente como este, con esta tecnología, en un estudio como este, lo cual demuestra el avance de esta universidad y de esta carrera. Así como la carrera por sí misma avanza muy rápido, ¿no? Y entonces me hace pensar en otros sueños, porque no solamente uno tiene un sueño, yo tengo muchos sueños, como cada uno de ustedes. Y mi otro sueño era poder compartir un poco de mi experiencia. Dejé de enseñar hace varios años antes de irme a Venezuela y extraño enseñar y a veces no hay tiempo. Así que esto es una excusa para acumular un poco, organizar unas ideas y poder compartir con todos. Pero también hay otros sueños, que es hablar un poco de mis principios, de las cosas que he ido viendo ya en varios años de carrera. Primero trabajando como periodista, luego trabajando en relaciones públicas, luego pasando al otro lado, al mundo corporativo, para empezar a entender cómo funciona lo que llamamos la comunicación empresarial en la práctica. Luego pasé también a enseñar más o menos como 4 años, donde le pusimos teoría. Y que he querido un poco capturar algunas cosas de esas para hablar de principios. Y estos principios, si me permite, me puedo mover aquí con la tecnología que hoy tenemos. Tenemos varias cámaras, estoy absolutamente impresionado, ¿no? 4 cámaras, lo cual me permite entonces hablar del primer principio, que es el que todo comunica. Y todo comunica para generar valor. ¿Correcto? Para eso estamos en una empresa, para eso empezamos una empresa, para eso estamos en una ONG, para generar valor a alguien, a algo, a ese sueño. Entonces yo digo que todo comunica porque hasta el más mínimo detalle, incluyendo el silencio, dice algo. Ese primer principio sobre el cual vamos a hablar en esta charla. El segundo principio es que todo suma, no importa cuán pequeño sea tu esfuerzo, al final todo suma. Es como las alcancías, cuando uno va donando, aunque dones un sol, 50 céntimos, 10 céntimos, suma un monto mayor. Entonces todo lo que hacemos como comunicadores va a sumar, para bien o para mal. ¿Okay? Y el tercer principio es que todos importan. Todas las personas importan. Recuerdo siempre la imagen cuando trabajaba en una agencia de comunicación, recuerdo la imagen de algunos gerentes que no tomaban por en serio si el periodista no venía de un Tier 1, ¿no? Un Tier 1 es el nombre que se le pone globalmente a los medios más relevantes, los más importantes en un mercado. Si no era el más importante o periodista el más importante, simplemente no te atendían, no te respondían. Un error, porque se dejaba de hablar con aquellos periodistas muy buenos, pero que eran de medios pequeños. Pero cuando es medio pequeño, medio grande, le llega igual a la gente. Están ayudándote a llevar tu mensaje. Todos importan. Entonces, con esos 3 principios, todo comunica, todo suma y todos importan, es que quería empezar con esta referencia. ¿Cuántos de aquí le responderían a un periodista que los va a entrevistar que está lleno de tatuajes? ¿Cuántos aceptarían una entrevista y dejarían, me puedes entrevistar lo que quieras?
¿Sí? Pocos, ¿sí? ¿Todos o pocos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. Eso está muy bien, porque tenemos que sentir que el mundo de hoy se ha vuelto tan flexible en muchos aspectos, en la forma en que nos vestimos, ¿no? En la forma en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, cómo tuiteamos, cómo estamos en Facebook, en Instagram. Pero lo que no cambia son la esencia. ¿Correcto? La esencia es la misma. Decir la verdad es decir la verdad. Mentir es mentir. Y ese es el gran reto que tenemos como comunicadores hoy. Saber qué es la verdad y qué no es. Entonces, hablando de comunicación empresarial, a veces me dicen, pero ¿por qué hablas de comunicación empresarial? Y otros hablan de comunicación corporativa, otros de comunicación organizacional. Podemos ponerles muchos nombres. Mi propia versión es que comunicación empresarial tiene que ver con emprendimiento. ¿Qué es emprender algo? Y hacer que las cosas sucedan. Entonces, emprender algo significa que por más grande que sea tu compañía, una transnacional de 190 países, pero también puede ser el pequeño emprendimiento, la startup que está recién empezando. Ahí también se aplica comunicación empresarial. Pero no solamente ahí. Nuevamente, organizaciones sociales necesitan utilizar en sus acciones comunicación. Tener un plan diseñado, tener unas plataformas a las cuales poder utilizar para llegar a su audiencia. Y esto tiene que ver con el valor, que es un poco el tema de la charla de hoy. ¿Cómo generamos ese valor a través de la comunicación empresarial? ¿Y qué tipo de valor estamos generando? Hay dos principios básicos que dentro de mi propia compañía en la que yo trabajo hoy, siempre hablamos. Estamos construyendo reputación. Construyendo reputación. Construir reputación significa que más personas te conozcan, más personas se conecten emocionalmente con tu empresa, con tu marca, pero también significa que llegues a más personas de manera positiva, porque puedes tener también una mala reputación. Entonces el foco aquí es construcción de reputación, pero una vez que la construyes o que estás construyéndola, necesitas proteger esa reputación. Ahí vienen todos los esfuerzos de comunicación de crisis, ¿no? Que vemos en muchos casos, todos los días vemos casos ahora de pequeñas o grandes crisis. Y se trata justamente de los esfuerzos para proteger reputación. Construimos reputación, protegemos reputación. Vamos a dedicarle un poco de tiempo a cómo se mide la reputación. Hay muchas formas de medir reputación y si entendemos que sí se puede medir la reputación, es difícil, hay muchas teorías, muchas formas. En el Perú hay algunas personas que están midiendo reputación, se hacen estudios, tenemos a Merco, por ejemplo, que cubre en América Latina, en España. Yo suelo seguir al Reputation Institute, que lo que te permite es tener una visión un poco más global porque están en más países del mundo, básicamente. Miden en América Latina, miden México, miden Brasil, pero miden Estados Unidos, Europa, Asia. Entonces permite, como comunicadores, empezar a entender qué se mide cuando hablamos de esa conexión emocional. Ellos establecieron que hay 7 grandes dimensiones. Las voy a mencionar. Tenemos productos y servicios, innovación, el ambiente laboral, la gobernanza, cómo está gobernada la compañía. Está tu rol como ciudadano. Tienes también el liderazgo, es decir, el CEO, los gerentes generales. Y tienes el resultado de negocio, ¿no? Que finalmente cuánto genera en plata la empresa. Entonces, todo eso se mide a través de esas dimensiones, pero lo que se busca es entender qué siente la gente, qué está sintiendo las personas, y hacen una encuesta global. Estamos hablando de decenas de miles de personas, consumidores, llamémoslo stakeholders generales, ¿no? Porque también incluye organizaciones civiles, autoridades, entes regulatorios. Juntan todas esas opiniones y establecen qué cosa haría la persona con esa visión que tú tienes. Entonces tú tienes una compañía que hace alimentos. Tú tienes una sensación, ¿te parece? ¿Es buena o mala? ¿Sientes tiene buenos productos, malos productos? Y tú empiezas a formarte tu opinión. La reputación es una percepción. Yo puedo trabajar para construirla y para protegerla, pero no depende de mí. Finalmente, nosotros como ciudadanos, como consumidores, definimos
¿qué nota le pongo? Entonces, al final se va viendo que en función de tu reputación, la gente compra, la gente te defiende, y hay algo que me encanta que es la gente te da el beneficio de la duda, que yo creo que esa es una cosa potente. Es decir, me puedo equivocar. ¿Quién no tiene una crisis? ¿Quién no le va mal en algo? ¿Quién falló en el examen? Fallas en el examen, pero tienes un nivel de reputación que el profesor sabe de que tú estudias, eres aplicado, pero te pasó algo. Mira, no es mi forma natural de ser o de responder, tuve un bache. Y eso es natural. Entonces es como las crisis, ¿no? Las crisis te juzgan no por tener la crisis, porque todos podemos tener crisis. ¿Por qué te juzgan? Por cómo la manejas. ¿Correcto? Ahí es donde te aplauden o te entierran. Entonces, se va viendo cómo la gente, según tu reputación, tiene una mayor intención de compra, tiene una mayor intención de apoyarte en tus causas, te defiende, quiere invertir su plata o quiere trabajar contigo. Por eso es tan importante para nosotros como comunicadores empresariales entender ese valor que hablábamos vinculado a la reputación. Y esto es solamente un ejercicio de cómo hoy se puede ver que buscan números, digamos, todo esto se cuantifica, se hacen cálculos, algoritmos, cálculos matemáticos, se establece unos porcentajes, unos pesos. Imagínense eso para cada compañía que forma parte del estudio, para los países que forman parte del estudio, y se empieza a establecer qué criterio. Aquí simplemente resalté una de ellas porque me pareció muy interesante. Esto es resultado 2018. O sea, se trae información última. Y miren que productos y servicios, ciudadanía y gobierno suman el 50% del peso de la reputación. O sea, hoy en día la gente que quiere que las empresas tengan buenos productos, sean buenos ciudadanos y que no sean corruptos, que se manejen correctamente en su gobierno corporativo. Y eso es mundo. ¿Ok? Simplemente un rápido vistazo a compañías del último ranking global. Vemos varias: Rolex, Lego, Google, Canon, Walt Disney, las primeras 5. La flecha obviamente hacia arriba indica que va subiendo versus 2017. La flecha roja indica que va cayendo su reputación. Y es interesante, yo siempre he preguntado, y cuando tuve la oportunidad de estar con el equipo de Reputation Institute, dije, pero ¿por qué Rolex arriba, ¿no? Digamos, es una marca tan lejana a veces para nosotros. Y claro, cuando tú vas viendo el peso que tiene esa compañía en Europa, por ejemplo, y los niveles de información que la gente tiene sobre qué hace la compañía, los productos, cómo se comporta a nivel de gobierno corporativo, o sea, los atributos salen muy bien valorados. Entonces, claro, cuando nosotros tal vez estamos muy alejados todavía en nuestro mundo, Perú, América Latina, región andina, pero esto es una agregación de datos globales. ¿Okay? Tenemos de todos los sectores. Me imagino que a más de uno le llaman la atención varias de esas empresas, muchas de ellas con operaciones en nuestro país y otras no. Pero además, esos estudios demuestran una relación directa entre tener buena reputación, es decir, que la gente te perciba como alguien bueno, corporativamente hablando, y el valor en el precio de la acción, en tu valor como compañía total. Hay una serie, hay mucha información. Solamente hay que buscarla y van a encontrar muchos indicadores que demuestran que hay una influencia de la reputación dentro del valor de la empresa. Y este es otro dato que me pareció muy interesante y es el beneficio de la duda, ¿no? Aquellas compañías que tienen excelentes programas de responsabilidad social, vamos a llamarlo así, ¿no? CSR, son las compañías que tienen la mayor intención de compra de un producto, pero además tienen el 84% que le da el beneficio de la duda si falla y tiene una crisis. Entonces ahí está un dato importante de por qué tenemos que cuidar y proteger la reputación. Los líderes también. Esta es la primera vez, este año, fue la primera vez que se realizó un ranking de los CEOs, de los líderes de compañías, de la misma institución. ¿Qué me llama la atención? Primero, obviamente, una mujer. Y una mujer que lamentablemente al día siguiente salió la encuesta, renunció a su puesto de trabajo.
Es decir, tenemos puros hombres en ese ranking. Yo personalmente me siento absolutamente orgulloso porque obviamente aquí está Dirk Van de Put, que es el CEO de la compañía en la que yo trabajo. Ya él tiene pocos meses en la compañía y rápidamente ya aparece en el ranking entre las 10 CEOs con mayor reputación. Y cuando tú empiezas a analizar, ¿pero por qué están estas personas versus otras? Porque ahí hay gente conocida y otras no tan conocidas para nosotros. Entonces, aquí la pregunta viene a ser, ¿por qué están ellos ahí? Y hay algo importantísimo y que hoy, cada día lo escucho más, lo veo más, lo siento más, que hablan de propósitos. Todos tienen un propósito. Todos aquí tienen un propósito. Quieren hacer algo diferente, ir más allá de lo que es más ventas, más utilidades, sino que tienen un propósito de hacer algo, contribuir. Y tienen una causa, luchan por una causa social. El caso de Google, por ejemplo, el tema central aquí ahora en este momento fue su lucha por la defensa de la diversidad y también el otro gran tema, defensa de los migrantes. Entonces la compañía sufrió una crisis muy dura en términos de reputación, porque tuvo problemas de temas de diversidad. Pero su líder salió fortalecido porque él se compró el pleito y empezó a hablar de un propósito como líder. Entonces es importante aquí ver que hoy en día nuestros líderes, nuestros gerentes necesitan tener un propósito, pero solamente ellos no. Nosotros como comunicadores empresariales necesitamos tener un propósito. Ese propósito, si estás en una compañía, tienes que alinearlo al propósito de la compañía. Si tú estás en un sector que no te gusta, cámbiate. Porque tienes que sentirte bien en donde estás y que sentir que la compañía está yendo al lugar correcto. Porque hay que tener coherencia. Los países también se han medido. Por aquí está nuestro Perú. Lamentablemente está en el puesto 28 y bajando indicadores. Y esto no es gratis, ¿no? Lo que hemos vivido los últimos 2 años pasa factura, ¿no? Las noticias repercuten y esto es opinión. Hablamos de miles de líderes de opinión, consumidores a nivel global, que ven a nuestro país con indicadores, digamos, no tan buenos. ¿Qué miden aquí, por ejemplo? Se mide cómo está tu infraestructura, la percepción, nuevamente, estamos hablando de reputación, la percepción de tu infraestructura, la percepción de la seguridad del país, la percepción de la economía, la percepción de corrupción. Se mide, entonces el Perú está bajando en este ranking. Es una llamada de atención para todos nosotros. Y ahora hay un indicador nuevo que me parece interesante para, digamos, como comunicadores, al final nos metemos en todo. Los que están estudiando aquí, no sé si un día quisieron ser publicistas, al día siguiente quisieron ser comunicador empresarial, al día siguiente periodistas o comunicadores audiovisuales, ¿no? A veces uno va buscando a ver en dónde se siente mucho más a gusto o que los mueve más. Entonces ahora también, por ejemplo, se está midiendo la reputación, digamos, vinculada a la experiencia de consumo, Consumer Experience, ¿no? La CX. Y se ha hecho un índice, también basado en reputación, y casi todas son compañías de tecnología, pero ¿quiénes tienen mejor reputación por la calidad de la experiencia del consumidor que ofrecen? ¿No? Entonces está Google, Amazon, Netflix, ¿no? Entonces al final vemos que cada día hay más indicadores de información sobre la reputación y cómo la reputación repercute en el negocio positivamente, si tienes buena reputación. Así que ahí está la respuesta de por qué tenemos que enfocarnos como comunicadores empresariales en la reputación. Porque nuestra manera de ir, tocarle la puerta al board, ¿no? Al directorio y decirle, yo estoy acá agregando valor. Pero a veces me preguntan, ya, pero ¿cómo se come eso? Está bien el número, la data, la información, pero ¿cómo se come en la vida práctica? Que tú digas que estás generando valor a una empresa y tocarle la puerta al gerente general y decirles, mira, yo valgo. Eso significa que me tienen que pagar, ¿no? Mi sueldo, tengo que tener un equipo, tengo que tener un presupuesto. Y eso tiene que ver con que, y agregando un poco más, garantizamos coherencia. A veces digo, tenemos 2 dedos de frente como comunicadores y a veces cuando uno ve las campañas publicitarias, y no es por aquí por hablar mal de ningún publicista, pero las campañas publicitarias que estamos viendo, que están siendo criticadas en las redes, en los medios,
ameritan pensar doblemente quiénes están aprobando las campañas. Hay una buena idea, una buena ejecución, pero algo está faltando para que no se entienda algo que creo que el comunicador y el comunicador empresarial sobre todo trae, que es contexto, o lo que hoy se está de moda, no sé si han escuchado, inteligencia contextual, ¿no? Que es que nosotros somos los que le decimos a la compañía, hey, hay que pensar qué está pasando afuera. ¿Qué temas están afuera? ¿Qué temas sociales son los que en este momento mueven a tu ciudad, mueven a tu país? Y es decir, es el traer lo que está afuera, traerlo adentro. Señores, hay un grave problema en este momento con el tema de género, el tema de migración, el tema de corrupción. ¿Quién le habla así a veces a los directorios? Es nuestra responsabilidad traer esos temas a la mesa. Y siempre recordar que fuera de las paredes de la institución hay un mundo, ¿no? Pasan muchas cosas. Y ahí está nuestro rol también para garantizar esa coherencia. Coherencia también con las cosas que comunicamos hacia adentro. No estamos hablando solamente de comunicación hacia afuera. Es también comunicación hacia adentro. Comunicación interna. Lo que yo digo afuera tiene que estar en sintonía con lo que digo adentro. No puedo decir dos cosas diferentes. Yo no puedo decir todo está muy bien afuera y adentro decir todo está muy mal. Entonces hay una coherencia que nos toca garantizar. Identificamos problemas. Miren, hay un problema regulatorio. La compañía tiene que estar en línea con la nueva tendencia regulatoria. Identificamos ese problema, levantamos la voz. Y eso ya no es comunicaciones, pero es un rol de liderazgo que tenemos que tomar en las compañías y en las instituciones. Y tenemos que investigar la solución. Ok, tú identificas el problema. Todos podemos decir hay muchos problemas. Pero la clave está en presentar soluciones, alternativas. Entonces aquí el llamado es pensar un poco más allá de la comunicación propiamente dicha, sino que el comunicador empresarial, verlo como aquel que está marcando una pauta. Hay un norte que hay que marcar. Construimos relaciones con la comunidad, relaciones dentro de la organización, relaciones con las compañías pares, con tu competidor, con el gobierno. Explicamos ese entorno, hablando de inteligencia contextual, y promovemos ética y cumplimiento. Ahí nosotros tenemos que ser más que abogados. Y a veces yo creo que ahí nosotros tenemos un rol que a veces no encuentra mucho eco, pero hay que plantarse y nosotros decir, miren, esto es lo correcto. Como comunicadores tenemos que tener una opinión y nos tienen que escuchar. Pero no es porque criticamos por criticar la campaña que va a salir, no es que decimos lo que nos parece, sino porque hemos entendido el entorno y nosotros estamos dispuestos a colaborar con las instituciones, con los departamentos, para decir, oye, hay que cumplir. ¿Y cumplimiento qué es? Cumplir con las normas de la organización, de la compañía y con la ley, obviamente. Estoy seguro que hay muchas compañías, y hay que decir las cosas como son, ¿no? Compañías que han fracasado en el Perú, porque por más que sigan operando hoy, han fracasado porque tienen problemas de reputación y porque hicieron mal. O sea, ya que uno tiene que ser súper claro en diferenciar lo que es meterse con corrupción y lo que no es meterse con corrupción. Si nosotros como comunicadores empresariales no abordamos el tema drásticamente, es decir, aquí yo no voy a estar en una compañía que tenga indicios de corrupción y plantarse. Te puede costar tu trabajo, pero tus principios prevalecen. Y en la medida en que más personas empiecen a levantar la mano de que esto está mal, comprar está mal, pagar está mal, en la medida que hagamos más de eso, la sociedad va a apoyar más ese tipo de actitudes. Entonces, ahí tenemos que cumplir también un rol en este tema ético. Entonces, vemos que el comunicador empresarial genera valor más allá de reputación. Y quiero que se lleven eso hoy, que es lo apasionante que puede ser esta profesión. Desarrollamos liderazgo, tenemos que entrenar a los líderes a velar. Una de las características de esos CEO que hablamos al inicio
es que tienen un buen skill de comunicación. Lo que llaman los gringos el delivery, right? El delivery, la entrega, que saben cómo plantear y entregar su mensaje de manera que lo entiendas. Y ese líder necesita que alguien le diga, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Ese también es tu rol. Estar al costado y decirle, mira, lo que has dicho lo has dicho bien, pero pudiste haberlo dicho mejor. Y explicar por qué. Entonces, no vamos a hablar de casos concretos en este momento, también por temas de confidencialidad y hablando también de no malograrle la reputación a alguien más o otras compañías. Pero esto hay que tenerlo súper claro. Hay un rol de ser ojos y oídos de ese líder. Y para eso hay que plantarse. Y hay que mirarle a los ojos, ¿no? Y decirle, oye, estás mal. Y no le vamos a decir, estás mal, compadre. ¿No? Para eso ¿qué hay que hacer? Planificar, investigar e ir con una solución. Mira, lo que hay que hacer es esto. Y ahí también pueden ayudar externos, ¿no? Recientemente se estaba hablando de las 11 cualidades, ¿no? Capabilities que debe tener un comunicador y un relacionista público en realidad. Y hay uno que me llamó la atención, que es la capacidad de poder hacer tú las cosas o de saber a quién contratar. Eso es. Porque tú tienes que tener criterios. Oye, necesito esto y esto. No soy tan bueno en eso, pero sí puedo llamar a la persona que sé que lo va a hacer bien. Entonces no tenemos que ser todistas. No tenemos que hacer de todo. Pero sí desarrollar un criterio, un pensamiento crítico para decir, eso está bien o está mal. Entonces ya hemos hablado de el liderazgo de los CEOs y ahora quiero hablar un poquito de disciplina. Y no sé cuánto tiempo tenemos todavía para... ¿Estamos bien? 10 minutos. Perfecto. Entonces para hablar de las disciplinas. Y las disciplinas quiero empezar con el periódico porque bueno, aquí cuando yo estudiaba era una cosa casi mandatoria en algunos cursos a leer el periódico. Yo no sé cuántos leen el periódico hoy en día. Físicamente hablo, el periódico de papel. ¿Ah? 4. O sea, el 10% de la sala. Bueno. ¿Y virtualmente cuántos leyeron el periódico virtual? De hoy subimos de un 10%, subimos a un 40%. El resto lo va a leer en la noche. En YouTube también. La verdad es que el periódico, y ya es una deformación, ¿no? Porque yo empecé en la época todavía, creo, cuando todavía había que revisar el periódico todas las mañanas. Uno llegaba temprano en la agencia y teníamos que revisar todos los periódicos. Y era una pena estar en Lima, pues, porque Lima en ese entonces era la ciudad con mayor número de periódicos de América Latina y creo del mundo. La torre así de periódicos distintos, a veces, claro, ya sabemos nuestra historia, uno abría la página y era solamente la portada, el contenido era el mismo, lo que cambiara la portada. Pero no importa, había una torre distinta de periódicos. Y había que leerlos uno tras otro, identificar las noticias de tus clientes, ¿no? Y tienes que ir identificando todo hecho a mano, cortar, pegar y juntar. Y luego escanear, ¿no? Entonces imagínense cuántas horas y cuánta gente se necesitaba para hacer el monitoreo. Pero el papel siempre me conecta con una cosa básica, que es, podemos tener las luces aquí maravillosas, las 4 cámaras, ¿no? El micrófono inalámbrico, pero al final, el principio es el mismo. Pararse aquí, decir algo, la audiencia tiene que escuchar, tiene que haber preguntas, un feedback, y hacemos el proceso básico de comunicación. Entonces, ese proceso básico puede ser un 360 de las disciplinas de un comunicador empresarial. Podemos resumirlo así: comunicación externa, comunicación interna, asuntos públicos, responsabilidad social corporativa. Eso es de lo clasiquito, pues, ¿no? De lo básico. Hoy en día, si le hacemos doble clic a cada uno de esos puntos, se abren, y acá he puesto algunos, porque depende el autor, depende la escuela, depende de la asociación de profesionales, le cambian el nombre.
¿no? Y si quieres lo dices en inglés, si quieres lo dices en español. Pero la cantidad de temas que tenemos que ir incorporando, nuevamente, no tenemos que ser expertos en todo. Pero si desarrollamos un criterio para entender cómo operan esos elementos, nos puede ir mejor. Y voy a contarles simplemente una experiencia reciente en comunicación financiera. Comunicación externa, primero vamos a englobar, ahí están las relaciones con los medios de comunicación, que es lo básico, digamos, que entendíamos como relaciones públicas vinculados a media relations, ¿no? Y desde el año pasado yo quería un poco entender cómo funcionaba la comunicación financiera. Es decir, cómo funciona eso que uno ve. Imagínense la compañía informando a la bolsa de valores. Yo pensaba, pues, Nueva York, ¿no? La bolsa de Nueva York, ¿cómo funcionará? ¿Cómo será esa comunicación? ¿Cómo será la comunicación con los inversionistas? Y gracias a Dios, desde diciembre del año pasado, durante 6 meses, me dieron la oportunidad en Mondelez de colaborar y trabajar directamente con el grupo global que ve comunicación externa, comunicación financiera. Una experiencia increíble. ¿Por qué? Primero me di cuenta que el mismo equipo redacta sus notas de prensa, escriben, ¿no? Clásica, a lo clásico, pero todo lo demás está sistematizado. Hay un sistema para tú informar a la bolsa de valores, la nota de prensa, tiene todo, leyes para todo. Tantas horas antes de comunicar tú a los medios de comunicación tienes que haber informado a la bolsa. Antes de la bolsa tienes que haber comunicado al sistema de cumplimiento de la bolsa. Entonces es una teoría que yo decía, esto no te enseñan. Esto hay que verlo, hay que entenderlo. Y tú ahí vas viendo, oye, el valor del comunicador empresarial a ese nivel de comunicación financiera. Y para cada punto, si vamos al siguiente, social media, ¿cuántos manejan cuentas personales de redes sociales? Todos. ¿Sí? ¿Cuántos manejan de redes de algún programa, proyecto, grupo de alguna red social? También muchos. Ok, perfecto. Entonces ya son expertos en entender ese entorno. Y eso significa que vas a poder dar, digamos, recomendar, si eres alguien de asuntos corporativos, recomendar al equipo de marketing que está lanzando la campaña una estrategia, o por lo menos estar preparados en caso que tengan una crisis. Gobierno corporativo es un tema muy potente. Desde hace 8 años, en Estados Unidos, el tema de gobierno corporativo para medir la reputación tiene cada día más peso. O sea, más importante hoy es que después de todas las crisis que se han dado desde el año 2008, el tema de gobierno corporativo cobró mucha más relevancia. Asuntos públicos tiene que ver con tu relación con el gobierno, con los entes regulatorios. Verán manejo de issues o comunicación de crisis, en comunicación interna, cultura, y aquí viene un trabajo de la mano con recursos humanos. ¿Ok? Es un rol. Generalmente, todas estas cosas tienes que verlas con alguien más, no estás solo. Asuntos públicos con el abogado de la empresa en la que estás, comunicación externa con la agencia que trabaja contigo, comunicación financiera con los financieros de la compañía, con los del área de relaciones con el inversionista, comunicación interna, como les dije, con recursos humanos, y luego viene todo el área de responsabilidad social, inversión social, relaciones comunitarias, según la industria en la que estés, se va a llamar de una manera diferente. Pero el principio es el mismo, es ponerle foco a lo que pasa con tu comunidad y cómo te ganas lo que se llama licencia social, que te dejen operar. Entonces, va a variar mucho según la industria, según el negocio en el que estés, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Las 4 grandes áreas, ¿no? Que se acuerden del periódico, siempre se mantiene la analogía. Y justamente unos teléfonos, volvemos al pasado, para explicar que esa llamada que tú haces al periodista contándole, mira, voy a lanzar esto, ¿qué es? Es la misma historia que podías haber contado hace 10 años, 20 años. Tienes que tener el gancho, contar una buena historia. Y ahí viene la clave. Podrás saber redes sociales, podrás saber escribir muy bien, podrás manejar la mejor cámara y la mejor tecnología que en 10 años no te va a servir, pero hoy sabes manejarla. Pero si no sabes contar bien esa historia para llamar al periodista y que
compre tu historia, que le parezca interesante. Si no tienes eso, estás perdiendo gran parte de tu potencial como comunicador y sobre todo comunicador empresarial. Y hay que contar una historia bien contada que entienda hoy el contexto complicado, que es estos ceros y unos. Es un contexto complicado porque le dio a la gente la voz, le dio las redes sociales y le dio también un poder complicado, ¿no? El anonimato. Uno de los grandes problemas que estamos viendo, y lo vemos ahora en las campañas electorales, en las marcas, la cantidad de gente que anónimamente, en cuentas falsas, en videos de Anonymous, se dedica a desprestigiar a personas, a instituciones, a gobiernos. ¿Y eso quién lo para? Es complicado. Y viene el otro problema. El famoso fake news, ¿no? Las noticias falsas. Sería genial entender cuántas noticias que hemos leído hoy no son ciertas o no son tan ciertas como creemos. Yo a veces ya dudo de muchas cosas las que veo y eso me asusta. Porque digo, ¿será verdad? ¿Será que fue así? ¿Será que fue así? Y uno se queda con el titular, con el tweet. Pero hay un tema de fondo, entender, ¿será cierto eso? Como decía alguien por ahí, ¿será cierto eso? Entonces, aquí, este es un gran problema que tiene que ser prioridad para nosotros, porque si no entendemos el riesgo, y aquí tengo que hacer un comercial, no sé si me permiten las autoridades hacer un comercial, estamos trabajando un grupo de voluntarios en una plataforma, una página, en todocomunica.org, y una de las cosas que hemos lanzado hace recientemente fue el tema de reflexiona antes de repostear. Antes de compartir, reflexiona. Nada más. Y en ese post la cantidad de ataques entre las personas es impresionante. El anonimato permite que la gente esté totalmente eufórica, la gente no está reflexionando y es un experimento social entender que la gente está totalmente cerrada y está tan dañada en este momento por este ataque entre el anonimato y las noticias falsas que se ha perdido respeto. Entonces, confianza y respeto son herramientas clave para poder, digamos, combatir este tema. Y el feedback. Y que estemos siempre nosotros mismos preguntándonos, ¿estamos haciendo bien? ¿La noticia que quieres contar a los medios es cierta 100%? Porque también podemos contribuir como comunicadores empresariales a generar noticias falsas. Porque no decimos toda la verdad, porque vemos participaciones de mercado que no nos gustan, no nos favorecen, entonces no importa. Más o menos, más o menos. El número es el número. Entonces, si empezamos a aplicar principios básicos, yo creo que va a ser mejor el espíritu y el esfuerzo que tenemos hoy que vivir, donde ya hemos visto que todos importan, todas las personas, tu trabajador importa, tanto el gerente como el que anoche estuvo hasta las 8 de la noche limpiando la oficina. Todos importan, todo suma. Colaboremos en la construcción de algo mejor, de una mejor compañía, de una mejor universidad, de una mejor sociedad. Y por último, recordar que todo comunica. Comunica el hecho de que yo me pare aquí, o me pare acá, o me siente, comunica. Es el principio más básico. O si me puse corbata roja o corbata azul. Porque tal vez quería corbata roja, llamar un poco más la atención, pongo la roja. O no me pongo corbata. Y me pongo un saco o me pongo saco. Esos detalles importan. Y eso justamente comunica. Y a veces es una pelea, a veces me dicen, pero eres un exagerado. Eres un perfeccionista. Puede ser cierto. Puede ser cierto. Y luego me dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y ahora yo me lo creo, porque a veces el tiempo no te da. Pero hay principios. Tenemos siempre que soñar, como hablaba al inicio, soñar que es posible tenerlo bien, tenerlo perfecto, para que eso sea tu motor. Así que espero que les haya gustado una breve explicación y valoren su carrera, valoren su profesión. Gracias. Muchísimas gracias, Hanna.
Vamos a pasar a la etapa de preguntas antes de cerrar. Y solamente para hacer un breve comentario, recuerden que a las 5 de la tarde tenemos el taller, el workshop, en el Campus 2, C202, D202, perdón, D202. Hanna, nos están viendo por las redes, ahí hay gente que Guido Valdivia Chu, por el Chuy, ha mandado saludos por ahí, he visto likes de Guido, seguramente que hay gente que te está siguiendo. Es una maravilla, ¿no? Sí, sí, es una maravilla, así que ya falta el challenge de Hanna, dicen también por... Entonces, vamos a pasar a las preguntas y comenzamos con el profesor Juan Carlos Guerrero Ciancas. Habitual. Sí, sí. ¿Cómo estás, Hanna? Qué gusto. Tienes un nombre famoso, además, es importante, como Hanna-Barbera. ¿Está bien eso? Mira, lo que estabas diciendo me trajo una profunda reflexión, y cuando digo profunda me remito a muchos años atrás. Hace 20 años yo era reportero de televisión, y muchas de las cosas que tú señalas hoy se practicaban, pero desde el punto de vista analógico, digamos, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo que en la universidad nos enseñaron que el conocimiento del periodista debería ser tan amplio como el mar y tan profundo como un plato de sopa, es decir, conocer un poco de todo. Y cuando yo llegué a un canal de televisión me convertí en reportero, fui con esa ilusión, esa esperanza, como tú bien dices, de que si bien todo no es perfecto, podemos soñar que puede ser mejor. Y creía en la libertad de expresión, de opinión, y que mis criterios iban a ser escuchados, analizados y propuestos. Y la realidad que yo viví, por lo menos la que yo viví, no sé cómo sea ahora la prensa de televisión, de diarios en estos tiempos, era que el criterio que tenía equivalencia de valor era el criterio de la empresa. Es decir, yo podía, como lo hice tantas veces, descubrí tantas cosas malas en el sistema, tuve miles de oportunidades de hacer denuncias que pudieron en su momento trascender periodísticamente, pero el criterio de la empresa es el que prevalece. Entonces, mi pregunta es, para no hacer tan larga la introducción, ¿en dónde queda este espacio al cual tú bien te refieres de vivir mejor, soñar mejor, ayudar a hacer cosas mejores, dar tu opinión si la opinión que prima es la opinión de la empresa? Es un excelente punto y que creo que va más allá de la discusión si es posición empresa, posición trabajador. Y tiene que ver con el sistema del propio estado del periodismo. Yo recuerdo también cuando cubrí prensa, recuerdo y siempre me lo llevo en el corazón porque fue algo que me marcó y lo voy a compartir con ustedes. Pero tuve una noticia cubriendo en la calle de un violador de una niña. El violador estaba encerrado en su casa, la policía lo había ya acorralado y llamaron a los canales. Entonces fuimos varios periodistas a cubrir la noticia, estaba el tipo ahí. Y entonces estábamos, digamos, era totalmente adrenalínico porque iba a salir el violador, la gente estaba eufórica, decía, primera vez que iba a cubrir un tipo de evento como ese. Y sale el violador y el violador se escapa y va corriendo. Y estaba con la cámara, estaba con mi camarógrafo y nos fuimos corriendo detrás de él. Y tenemos la persecución, ¿no? Nosotros detrás de él hasta que la policía lo agarra. Y esa fue la nota abridora. Teníamos totalmente pues los avances informativos con esa carrera, ¿no? Corriendo. Pero después, al día siguiente, un colega me dice, ¿por qué lo hice así y no fui más allá? Y yo pregunté, ¿qué es ir más allá? Mira lo que hizo este colega. Me mostró el reportaje de otro periodista de otro canal, donde ese periodista se sube las escaleras de la calle, pone una escalera, sube al cuarto, entra al cuarto, abre el cajón del violador, para rebuscar si había fotos de la niña, prendas íntimas. Entonces yo le dije al colega, oye, pero eso es ilegal. Y me dijo, sí, pero es lo que necesitábamos hacer. Te ganó. Y entonces yo dije ahí, eso no está funcionando bien. Porque si para hacer mi trabajo tengo que hacer algo ilegal, hay un punto donde hay que tener claridad. Entonces primero, el punto allí es primero tener un acuerdo, ¿no?, de valores
claro sobre qué hay que hacer y qué no hacer. Y eso te lleva a tu punto. Si la compañía tiene, digamos, una visión distinta a ti como periodista, y ahí la verdad es levantar la mano, y levantar la mano, y como periodista, si no te hacen caso, te tienes que ir, y te llevas tu historia. Y eso es difícil, duro, porque ¿por qué? Si vas a hacer algo bien, te tienen que penalizar. Pero ese es el último eslabón, porque si no tenemos que cambiar todo el sistema de telecomunicaciones del país, donde haya totalmente una separación entre la parte comercial y la parte periodística. Cosa que debería suceder. Pero en tu caso no sucedió. En mi caso el tema ético no valía por comparación, porque otro sí lo hizo, yo no. Entonces hay unos límites que hay que establecer, pero nuevamente, si el esfuerzo pasa más de uno, es decir, si tú con otro y otro y otro y otro multiplican el efecto, es cada vez más posible dar esa sensación de que estamos cambiando, porque como país también cambiamos, ¿no? A través, y eso es lo potente de las redes, ¿no? Las conversaciones que se están teniendo. El problema es cuando las conversaciones se convierten en simplemente una burla, bullying, como se dice, o ataque, ¿no? Entonces, hay ahí un tema mucho más profundo que no se va a cambiar tan fácilmente si no se toma, se agregan entre muchos una posición clara de qué cosa hay que hacer. Pero ese es el problema de todo el tiempo, y creo que es aquí y en cualquier lado, ¿no? A ti. Como estamos en conexión también, te están viendo en vivo, acá tengo una pregunta de una alumna de la carrera, se llama Mandy Céspedes, @Mandy Céspedes, nos estaba preguntando por el Instagram. Pregunta, ¿cómo sabemos que la comunicación transmitida en el momento de una crisis es efectiva? A ver, la teoría dice que tienes 2 horas, después de una crisis tienes 2 horas para haber sacado tu primer comunicado. Pura teoría, ¿no? Claro, en ese entonces era en los tiempos donde había que escribir la nota de prensa y mandarla. Hoy creo que eso ya no es tan efectivo, ¿no? Es mucho tiempo. Hoy es mucho más inmediato. Pero esa teoría de los libros, que hay que actualizarlos. Pero el riesgo está en que te adelantes a una conclusión si no has investigado. A ti te pueden acusar hoy de algo. Le estás haciendo mal esto. Has estafado o eres miembro de una red de corrupción. Vas a salir a decir sí, no, no. No te adelantes a responder hasta que lo investigues. Entonces tienes que plantarte y obviamente decir voy a investigar. Una vez que haces eso, tienes que ir midiendo la temperatura. ¿Qué es medir la temperatura? ¿Cómo están las conversaciones en las redes sociales? Digamos, ¿son unos cuantos que están hablando de esto? ¿O realmente esto es masivo? Si son unos cuantos, hay que entender por qué están reaccionando así esos cuantos. Y hay que analizar a esa audiencia. No podemos generalizar. Y más aún cuando sufrimos del anonimato, donde a veces vemos muchas cuentas que tienen 0 o 1 seguidor atacándote. Entonces aquí tenemos que darle tranquilidad a la organización. A ver, vamos a calmarnos, vamos a entender realmente la dimensión de esta crisis. Son 10, 20 personas que tienen 1 seguidor, 2 seguidores, 3 seguidores. ¿De qué estamos hablando? Para entender si hay otro tipo de motivación. Porque, y esto uno lo ve cuando estaba en asesorías, ¿no?, de relaciones públicas, veía cómo entre competidores hacían muchas cosas entre ellos porque es una guerra comercial. Entonces uno tiene que saber discernir, ¿esto realmente es un interés público del consumidor o hay otra motivación? Entonces tú vas midiendo ese impacto de esa crisis en las redes para poder entender, mira, esto sí está agarrando fuerza y tú tienes que ir midiendo inmediatamente, hoy se mide en tiempo real, la reacción también de tu propio mensaje. Puedes medir inmediatamente ya cómo están las conversaciones. El pico o el ciclo de noticia, sabemos cómo funciona, ¿no? Una crisis sube, va a estar unos días y luego baja. Hay que saber cómo ir leyendo y también tener la tranquilidad, sobre todo cuando tienes la razón. Y cuando sabes que tienes la razón, tienes que saber en qué momento vas a estar comunicando y dejar también que la gente que piensa lo contrario a ti desfogue. Entonces, 1, mirar las conversaciones, poder entender si van hacia arriba o hacia abajo la tendencia y si tu mensaje está replicado en esos foros y en esos medios. Eso es la mejor, digamos, a corto plazo, la mejor acción que puedes hacer.
Luego a futuro, con inversión, puedes hacer focus group, estudiar cómo está el sentimiento de la gente para entender si tu mensaje pasó o no. Bien, tenemos una pregunta del profesor Ricardo Ramos Jaramillo. Gracias, Hanna. Muy interesante, como siempre, tus conocimientos y tu experiencia. Yo tengo una breve reflexión y una pregunta que se deriva de ella. Creo que con la digitalización, con la comunicación digital, con esto que han traído las redes sociales a la sociedad, han afectado los roles que juegan las instituciones y las personas al interior del sistema, vamos a llamarlo así, ¿no? En particular, yo noto que se ha perdido cierta verticalidad que se daba en la comunicación y que se da en cualquier orden de cosas. Las empresas respecto de sus consumidores, las autoridades respecto de los ciudadanos, los profesores respecto a los alumnos también. En todo orden de cosas hay una cierta horizontalización que se ha dado, que algunos lo resumen en lo de que el consumidor es un prosumer, etcétera, que genera contenidos, y como tú has dicho, no siempre se reflexiona para generar esos contenidos, y ya a veces es un tacho de basura lo que está ahí, otras veces no, pero muy habitualmente lo es. Entonces, este entorno, ahora sí la pregunta, ¿qué cosa ha traído este entorno de la comunicación digital a la comunicación empresarial? Tú empezaste cuando esto no existía. Ahora, ¿qué tiene que considerar? ¿Qué tiene que manejar? ¿Con qué tiene que lidiar el comunicador empresarial, la cabeza de la comunicación en una organización como en la que tú estás? Primero, el 24/7. Yo creo que ese es un cambio importante, porque ya la noticia no espera el día lunes que salía el suplemento de negocio, ¿no?, del periódico. Y esperabas hasta el lunes a ver qué salía. Ahora esto sale, si es viernes en la tarde, va a salir el viernes en la tarde, va a salir el sábado o va a salir el domingo. Y tienes que estar dispuesto a reaccionar con esos tiempos, 24/7. Y eso cambia drásticamente el trabajo y el tiempo que tú le dedicas al trabajo. Y a la vida, ¿no? Te cambia porque tienes que estar conectado y tratando de entender qué está pasando allá afuera. Ese es el primer cambio en el ways of working, ¿no?, la forma en que uno trabaja. Pero de ahí, a nivel de tú como comunicador, yo creo que abre más puertas que cerrar puertas. Porque ya las compañías se han dado cuenta que no se trata de tener simplemente a alguien haciéndote un video, un comercial, ¿no?, sino que tiene que haber un criterio detrás. Porque ahora te hacen microvideos y son micropublicidad y vemos los casos de crisis que se han dado porque es así. Simplemente es agarrar tan fácil, tú en tu misma aplicación puedes empezar a hacer un video y listo, lo mandas. Pero no hay un criterio. Entonces, el criterio, cuando estás hablando ya de compañías, es distinto. Porque hay implicaciones legales. No puedes denigrar tu competencia. No puedes decir algo falso. Tienes que cuidarte con caer en lugares comunes, en insinuar o promover racismo. Entonces hay un pensamiento crítico que ahí es donde yo veo el valor del comunicador diciendo, este es el plan, estos son los mensajes clave, estas son las preguntas y respuestas prediseñadas antes de lanzar la campaña por si hay problemas. Y no cuando hay problemas empiezas a inventarte una respuesta y empezar a buscar quién te puede ayudar. Tiene que haber un diseño, una planificación. Y todo eso tiene que ser un trabajo de un comunicador. Entonces yo veo muy rico. A mí me encanta el tema, por ejemplo, Twitter me gusta muchísimo. Porque ahí se conecta y hay mucha información interesante. Pero también sé el lado negativo. Pero para nosotros como comunicadores, sí, realmente una crisis es una oportunidad. Porque justifica trabajo. Hay gente que se dedica solamente a manejar crisis. A veces se dice en la industria, ¿no? Wow, si no hubiera la crisis, no hubiera la regulación, ¿dónde estaría el puesto de trabajo para el comunicador? Entonces tenemos que nosotros entender que ese espacio digital es nuestro. Es difícil, no hemos nacido, en mi caso, en un entorno 100% digital, pero tenemos que reinventarnos. Porque finalmente la respuesta correcta no la va a tener la persona que sabe rápidamente editar el video.
sino el que tiene el mensaje correcto para ese video. Y ahí está el valor. No sé si respondí la pregunta. Gracias. Luis Núñez tiene una pregunta y luego vamos a una pregunta de la virtualidad. Primero, muchas gracias, Hanna, por tu ponencia. Yo quería preguntarte respecto a qué opinas tú sobre la polémica que se ha generado en torno a la campaña que hizo PROMPERÚ, ¿no? Gastando más de $1 millón pagándole a Carlos Vives para que haga este video promocional, cuando hay otros temas también de interés social, por ejemplo, ¿no? Gracias. Sí. No, una excelente pregunta. ¿El video cuánta gente tiene ya? ¿Cuántas vistas tiene? Superó los 3 millones, ya está en 3.5 millones tenía, ¿no? Tenía más de 3 millones. Por millón era 80 visitas. ¿Perdona? Por millón eran 80 personas. 80 visitas. Ok. Lo que nosotros tenemos que ver ahí, uno, la cantidad de personas que impactamos y dividirlas, ¿no? El monto total entre la cantidad de personas que va a acumular. Listo, eso es. Porque esa misma plata es la que nos gastamos en otras cosas, ¿no? O se la damos en corrupción y que no generan valor. Entonces es cuánta gente estamos impactando con esa plata. Si el monto es alto, el número de gente está pagado. Ha sido una buena jugada. Si el monto es bajo, no jaló, no cumplió su objetivo, fue una plata mal invertida. Yo creo que lo importante es que pasen cosas. Pero me imagino que cuando diseñaron la campaña, pensaron, oye, esto va a salir, ¿qué vamos a decir? Para explicar, tal vez al inicio, cómo es la campaña y tener todo súper claro. Y no al final, cuando revienta como si fuera una denuncia. Y ahí está la diferencia, en que las cosas no tienen que sentirse como una denuncia, pero para eso también hay que planificarlo. Entonces, nuevamente, hay que esperar cuánta gente ve ese video, hacemos el cálculo de ese millón, dividido el número de personas y establecemos cuánto se invirtió por persona. Porque una compañía, ¿qué hace las marcas? Las marcas dicen, con la plata que tengo, ¿a cuánta gente puedo llegar? ¿Correcto? Y en función de eso dices, me sirve este canal, me sirve esta plataforma, me sirve esta vía pública, en función del costo por contacto. Y están aplicando el concepto empresarial a un tema de país. Una pregunta, Sí. básicamente, Francisco Fernández Soto, que es alumno también de la carrera, pregunta, en función de, ya lo has hablado también dentro de tu alocución, en función de la percepción y recepción de los mensajes que normalmente recibe la ciberaudiencia, normalmente esto ha fomentado, dice él, que la inmediatez de la publicación normalmente genere un gusto por no confirmar que si esas noticias fueron ciertas o no ciertas. ¿Es así o no? O sea, ¿hay una vocación por ya dejar de lado la confirmación? En el estudio que estamos haciendo de todocomunica.org, justamente hay gente que dice, yo comparto lo que quiera, ¿no? Yo comparto lo que quiera. Y el llamado es más bien solamente, o sea, comparte lo que quieras, pero reflexiona. Simplemente agrega ese pensamiento reflectivo de decir, ¿esto es verdad o no? Por ejemplo, hoy se está promoviendo el tema de las fotografías, ¿no? Explicarle a la gente cómo puede identificar si una foto es falsa o no, porque a veces vemos noticias donde publican una foto y resulta ser que es una foto de hace 3 años atrás y hay mucho uso de eso. Y ahora se está usando Google, por ejemplo, para poder buscar esa fotografía, para identificar si pertenece o no, digamos, a esa historia o es una historia pasada. Y así es como horas después dicen, no, esta foto es de hace 2 años de tal incidente. Y eso está lleno de, digamos, el día a día está lleno. Y la verdad es que uno puede decir, hay gente mala. ¿Cierto? Gente mala que genera. La pregunta ¿es gente mala la que difunde? A veces uno no está, como les digo, yo a veces dudo noticias que leo. Dudo noticias que leo. Entonces, ¿soy ingenuo o no? ¿Qué tanto es mi responsabilidad? ¿No? ¿Qué tanto es mi responsabilidad como persona de decir, voy a transferir, voy a repostear, voy a difundir esto sin haber logrado confirmar la fuente? Y entonces empecé a decir algo muy, digamos, una decisión personal. Empecé a reducir los medios sobre los cuales yo estoy usando para informarme. Es decir, yo navego, estoy en Twitter, ahí leo de todo,
pero busco mis 3 fuentes, 4 fuentes, es decir, ok, si lo veo acá, le doy el beneficio de la duda y digo, es porque creo en ese medio. Lo cual es muy buena noticia para los periodistas que en verdad quieran hacer buen periodismo. Donde cada día vamos a ver eso. Miren las noticias, ahí tengo en el Twitter, en el pin del Twitter, ahí, digamos, de New York Times, cómo se ha disparado las suscripciones. Porque la gente dice, oye, quiero pagar, pero por alguien que me diga las cosas como son. Y dejar de inundarme por el ruido. Entonces hay que ver, y cada uno tiene que hacer su propio ejercicio, según tu mirada, según tu visión también del mundo, política, de qué medios vas a confiar. Pero creo que eso es un antídoto. Pero no nos olvidemos que hay que reflexionar. El punto hay que reflexionar antes de compartir. El profesor Ricardo Ramos. No, estaba con relación al tema de la campaña esta de PROMPERÚ. Quería comentar algo y quería conocer tu opinión sobre la base de tu experiencia, ¿no? Y conocimiento sobre esto. Sin duda esto ha generado una controversia y esto es un caso de comunicación con crisis más, ¿no es cierto? Con crisis suplementaria y eso ha elevado la cantidad de visitas. Pero la campaña de comunicación tenía, estoy eludiendo, quiero decir una cosa previa, estoy eludiendo la discusión de si se debe o no se debe invertir $1 millón, si Carlos Vives u otro, si hay que atender las emergencias del norte en lugar del video. Dejemos eso de lado, hablemos de comunicación simplemente. Esa campaña tiene un objetivo, ese presupuesto se dedicó con un objetivo. Ese objetivo no era que lo visitara mucha gente producto de la controversia, sino que se viera fuera. Por eso está Carlos Vives, si no estaría Bayón. Entonces, y la pregunta es ahí donde tenemos que medir si funcionó, si estuvo bien gastado o no bien gastado esa cantidad de dinero. Sin duda con la controversia se van a multiplicar las visitas, pero las visitas en el mercado interno. Para eso no había que hacer nada. Eso no lo sabemos todavía. Es decir, presumimos que de 500.000, que fue lo que llegó ese primer día, a 3,5 millones, o sea, 3 millones de peruanos entraron. Estamos presumiendo eso, pero tal vez no sea el caso. Tal vez es el propio desarrollo de una campaña de un músico que es conocido regionalmente. Entonces ese análisis tenemos que verlo después. Es muy pronto todavía para poder establecer el criterio, pero es muy, muy válido, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que al final es tratar de ser objetivos porque con $1 millón, ¿qué otra cosa pueden hacer para promocionar? ¿Colocar más avisos en el Times Square ahí en Nueva York? ¿Qué otras cosas podemos hacer diferentes? Era poner a personajes peruanos, digamos, todo tiene un momento y un espacio. Eso cumplió un objetivo. Para mí no me parece, a mí personalmente no me parece una mala idea. La forma en que se está trabajando el manejo de la crisis puede ser más bien lo que podría estar criticable, ¿no? Quizá tiene que ver con el entorno, ¿no? Es decir, la oportunidad de hacer una campaña así y el ruido que ponía a generar. Es decir, probablemente tomando tus palabras en la charla, tenía que venir el comunicador a PROMPERÚ y decir, mira la hipersensibilidad que hay en estos momentos, tú vas a gastar $1 millón a Carlos Vives y esto no importa. Va a sonar mal porque en estos momentos no puedes gastar $1 millón, no es el tiempo para eso. ¿Es esa idea que te parece? Y es justamente leer el contexto, si era en el mejor momento. Nuevamente, es una buena idea, yo lo catalogo de una buena idea. El problema es el contexto. Y lo mismo pasa para las campañas de las compañías. ¿Es el momento adecuado de lanzar tal producto o no? ¿Se va a perder la noticia? Siendo objetivo, se pierde la noticia. Incluso en épocas electorales también hay que ver si conviene o no estar involucrado en temas digamos que pueden ser sensibles en campañas electorales. Y eso es leer el entorno, nuevamente. Bien. Hanna, en este momento vamos a entregarte un certificado. Para eso llamamos a la doctora Norma, por favor, para que pueda entregarte este certificado. Y igualmente un presente. Aquí está el presente a nombre de la carrera, doctora. Ahí está. Y una foto oficial, por favor, doctora, para que...
Doctora, y aprovechando su presencia, por favor, para que pueda brindarnos unas palabras. Adelante, doctora. Bueno, tengo que pedir disculpas porque estoy con la garganta fatal. Pero primero quería traerles el saludo de la facultad. La facultad, como saben ustedes, está conformada por 4 carreras. La carrera de comunicaciones, que son ustedes, que han organizado este evento. La carrera de arte y diseño, que está llevando a cabo también su evento dentro de los 50 años como ustedes. La carrera de psicología y la carrera de música. Entonces les traigo el saludo de todos nosotros. Yo debería haber estado el primer día para inaugurar este evento, pero gracias a Ursulita, que primero me pidió hacer una grabación y yo le dije que era muy insegura para enfrentarme a la cámara, pero me dijo, doctora, si es tan fácil, usted puede ir y decir. Le dije, no, mejor voy a la clausura. Por eso estoy aquí, realmente he venido, he estado siguiendo el evento, realmente me ha parecido una excelente programación, una excelente estructura de programa, o sea, la estructura del programa se ha centrado básicamente en la publicidad. El tema de la publicidad, ya lo hemos visto, es un tema muy controversial éticamente y en términos de inteligencia, de pensamiento crítico, también muy crítica. Entonces, el tema yo lo vi muy bonito, muy interesante, y dentro de ese tema, realmente, por los buenos comunicadores que son ustedes, todos los expositores que han participado, pusieron los títulos tan puntuales y tan precisos, donde se podía ver 2 grandes temas. El tema de la digitalización, que es con lo que se ha cerrado un poco hoy día, y temas que para mí son psicológicos, que ahora Hanna los ha planteado con tanta claridad y que los he visto a lo largo del problema, a lo largo del programa. Por ejemplo, es el tema del planning, la importancia de hacer un planning para, digamos, entrar a los procesos comunicacionales en términos de publicidad. Eso es una estructura de pensamiento. Si yo no planifico las acciones que voy a hacer, no estoy pensando. Y Hanna nos ha planteado situaciones que han estado presentes, creo yo no he estado en las conferencias, pero por la estructura de los temas me parece que han estado presentes. Ese diálogo entre lo antiguo y lo moderno, que es el diálogo de este tiempo, entre lo universal y lo particular, entre lo antiguo y lo nuevo. Por ejemplo, nos decía, hay que pensar y hay que hacerlo de la manera más tradicional. No ha cambiado eso, pero sí ha cambiado la tecnología, que ahora está ceñida por la velocidad, por los ritmos tan rápidos de las cosas. Entonces, realmente ha sido, creo, una excelente oportunidad para los estudiantes de la carrera de comunicaciones. Y en ese sentido yo quería agradecerle a Ursulita, a Ricardo, a Pedrito y a todos los profesores de la carrera de comunicaciones que se esforzaron por hacer este 8º Comunícate. Comunícate tiene su tradición. Comunícate es el espacio donde los comunicadores, como su nombre lo dice, vienen a comunicarse. Entonces, en ese sentido, quería felicitarlos por haber cumplido con la meta. Entonces, damos por clausurado este evento. Tienen ahora un workshop con un brasilero que realmente es extraordinario. Aprovechen ese workshop, porque realmente van a seguir aprendiendo cosas que no se pueden dar desde la carrera porque son espacios más cerrados. Entonces, muchas gracias a Úrsula, a Ricardo y a Pedro por el esfuerzo. Un aplauso para ellos porque realmente se hace posible por ellos.